se posó sobre cada uno de ellos. Y cuando vino el Espíritu Santo, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de esto? ¿No estaban aquí? Fueron llenos del Espíritu Santo y así mientras estaban, ellos, ya hablamos del bautismo, pero fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según como dicen, repitan conmigo. No. Como si compartieran el idioma que aprendieron en la escuela todos esos años. No, comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablaran. Y mientras están allí, fue como mientras se llenaban, déjenme aclarar esto, mientras se llenaban, dice, hablaron en otras lenguas, es otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablaran, y la gente glorificaba a Dios porque los oían hablar de las maravillas que Dios había hecho. Pero ellos hablaban con su propia boca, digan su propia boca. Y así mientras hablaban, y luego la gente, por supuesto, siempre hay detractores. ¿Alguien tiene detractores en su vida? Siempre hay detractores, y los detractores decían esto, oigan, esos muchachos están borrachos. Pedro dijo, no, apenas son las 9 de la mañana. Apenas son las 9 de la mañana y nadie está borracho. Esto es de lo que te habló Joel, y les muestro una diapositiva aquí si se acuerdan de esto. Esta fue una promesa que Joel nos hizo en Joel capítulo 2 y de hecho está en Hechos. Dijo, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones y en los últimos días y así yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y así esto fue una manifestation. Todas estas cosas estaban pasando en medio de este momento tan loco. Y me acuerdo de esto, la gente estaba asombrada y confundida y un día, para cambiar de tema rápido, un día estaba trabajando en este salón en Virginia Beach, en Great Neck Road. Mientras estoy trabajando, una de mis compañeras, Sharon, ella estaba, no sé, a veces ya saben, si trabajan con gente, se preguntan como, ¿de dónde salió esa conversación? ¿A alguien le ha pasado eso? Como, ¿quién dijo algo? ¿Qué pasó? Y entonces ya saben, estamos en el salón y ella simplemente, ella deja a su cliente de repente o lo que sea y dice, saben, esto de las lenguas es la cosa más loca que he escuchado, es la tontería más grande que he escuchado en mi vida, simplemente no lo entiendo. Y lo dijo fuerte, con su voz fuerte, irritada de Sharon. No conocen a Sharon, pero lo dijo fuerte. Y estamos en un salón, ya saben, en fin, ella está en el salón y se va atrás y luego regresa y yo me quedé como, ¿tú crees que es ridículo y loco? Ella dice, sí. Yo dije, amiga, yo no sé qué haría sin eso. O sea, ni siquiera estaría aquí hoy, en este lugar hoy, si no supiera cómo vivir desde este lugar de orar en el Espíritu. Y se detuvo por un segundo, no sé qué estaba, de nuevo, no sé qué motivó esto, no sé si fue su cliente o qué, porque nos tocan cada joyita en el salón. Y dijo, ¿en serio? Yo dije, sí, en serio, como, bueno, yo simplemente no, y empieza a seguir con esto, yo simplemente no lo entiendo, es que es una locura, ella solo está gritando y chillando y todo esto, y dije, está bien, ¿sabes qué? Tengo un librito, déjame, te lo puedo explicar si quieres, pero tengo este librito que te traeré mañana y puedes leerlo y podemos hablar de eso más tarde. Y dijo, bueno, lo que sea, sigo pensando que es una locura. Así que le di el librito y ella regresa y dice, bueno, supongo que más o menos lo entiendo, pero es que no tiene ningún sentido. Yo dije, mira, está bien, si tienes más preguntas podemos hablar de eso. Y luego ella empezó a cambiar de dirección. Pero yo dije, oye, sabes, yo no estaría aquí, no estaría haciendo lo que estoy haciendo si no hubiera aprendido a apoyarme en este regalo de Dios. En medio de esto, yo como, porque esto es lo que pasa, es que cuando estás en este lugar, viene una restauración. Hay un lugar donde simplemente hay un lugar de sabiduría y un lugar de gracia y un lugar de paz en medio del caos absoluto. Es un lugar donde yo encuentro dirección y realmente si alguna vez has estado en el fondo del barril, hay un lugar cuando estás orando en el Espíritu donde la Biblia dice que te edifica. No sé si alguna vez has orado antes y te has quedado como, esa oración siquiera salió de mi cabeza, o sea, llegó al techo siquiera porque yo simplemente se sintió seca y no tenía suficiente información, simplemente se sintió vacía. ¿Alguien ha orado así alguna vez? Bueno, cuando empecé a orar en el Espíritu, yo era simplemente me llena y entonces le estoy explicando esto a ella y le dije, but look, yo no empecé ahí, esto ha sido un viaje porque tuve que aprenderlo, tuve que entenderlo porque no sé ustedes, pero yo he estado en esos lugares donde no sé si deba contar esto, podría contar una historia. Tenía este jefe y estaba trabajando para Matrix y nos hacía como un año que trabajaba para él. En one day me dice, ¿sabes qué? No soy un pagano total. No les diré en qué andaba metido, pero dije, no soy un pagano total. Dijo, sé lo que es la meditación. Yo me quedé como, genial. Dijo, también sé lo que son las lenguas. Yo dijo, sí, iba a la iglesia casi todos los días de la semana, pero especialmente los miércoles y domingos. Yo dije,
ok. Y entonces él, ya saben, habló lo que sea. Si conocieran, no diré su nombre, si lo conocieran dirían, ese es él. Y dice, bueno, esto fue lo que pasó. Yo dije, sí, he ido a la iglesia, sé de todo eso. Dice, bueno, mis padres estábamos en la iglesia y ellos gritaban y aclamaban y estaban, ya saben, parloteando en lenguas y luego se subían al auto y se maldecían y peleaban todo el camino a casa. Dijo, luego hacían eso el miércoles por la noche y estaba bien durante la semana, pero el miércoles y el domingo se comportaban bien hasta que era hora de ir a casa. Yo me quedé como, bueno, se supone que yo no debo ser así. Es todo lo que tuve que decir. Pero entendí el sentimiento porque he estado cerca. Alguien ha estado cerca de algunos ya saben, hermanos de la iglesia, y yo he estado en esos, sentado a la mesa y la gente está peleando y golpeando la mesa sobre las cosas de lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo. Yo digo, yo lo capto, lo entiendo, he estado cerca. Pero parecía que después de eso nos llevábamos tipo súper bien porque yo no lo estaba atacando, yo solo estaba como, sí, lo entiendo. Miren, para mí él había estado cerca de eso, pero no lo entendía, era algo incongruente. Esto es lo que haces en la iglesia, pero esto es lo que haces en casa. Y para mí era como, bueno, ni siquiera lo entiendo y la gente está peleando por eso. ¿Qué está pasando? Y entonces esto es lo importante al hablar de esto. Es una de esas cosas en las que tenemos que llegar al punto en que es como, ok, esto de que el Espíritu Santo nos llene y viva en nosotros no es solo una cosa de manifestación, es una cosa de vida, donde Él controla tu lengua, no solo en la iglesia, sino en todas partes, donde Él controla e influye en tus acciones, no solo en la iglesia, sino a donde quiera que vayas. Así que no solo tiene que llegar a ser algo que sea extravagante y grande, sino que es algo que te influye cada día de tu vida. Amén. Y entonces al mirar esto hoy, en mi contexto, era una de esas cosas que cuando alguien recibía el Espíritu Santo empezaba a saltar y a gritar. ¿Alguien ha ido a esa iglesia? Y luego parecía que lo hacían al mismo tiempo en la misma canción todas las semanas, lo cual siempre me resultaba sospechoso. Yo me quedaba como, por favor. O sea, ya saben, soy un niño. Yo me quedaba como, por favor, ¿en serio? Pero a medida que empecé a aprender, me quedé como, no, puede que eso sea lo que ellos entendían, pero hay mucho más para que nosotros entendamos. Y Dios quiere fortalecernos, Él quiere equiparnos. Y entonces, si quieren entrarle hoy, no sé dónde han estado, podrían estar en ese lugar donde yo estaba, donde dicen, ni siquiera sé de qué se trata esto. Esto es yo vine el domingo equivocado. O podrían estar en un lugar donde he estado cerca de eso y he visto los abusos y he visto las cosas buenas. O puede que sea completamente nuevo para ustedes y sean un poco, tal vez como yo era como una hoja en blanco, lo había visto todo, pero no había escuchado nada bueno ni malo al respecto, ¿verdad? Y entonces vamos a entrarle hoy porque creo que Dios tiene esto para nosotros, porque si vamos a vivir con poder, si vamos a terminar nuestra carrera, tenemos que aprender a apoyarnos en Él. Tenemos que aprender a vivir con el poder que Él nos da. No podemos simplemente andar por nuestra cuenta. Adivinen qué, porque lo que ustedes tienen es todo lo que pueden dar, pero Él les da más de lo que podrían pedir o pensar, de manera súper abundante. Así que abran sus Biblias si quieren en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Al llegar a Hechos capítulo 8 hay una diapositiva que creo que Shanta tiene para mostrárselas ahí. Hechos capítulo 8, hablamos de esto la semana pasada y dijimos que esta es una habilidad solo para los que no estuvieron aquí, pero hay una habilidad que recibimos de Dios. Este poder que recibimos es una habilidad, es una eficacia, es un poder, es un testimonio para que podamos dar testimonio de quién es Dios y lo que ha hecho en nuestra vida. Y vemos en Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo, lo mencioné hace un segundo, que vino la profecía, vinieron los sueños y hablé de eso la semana pasada y también recibimos esta fuerza que tenemos de Dios y en medio de eso está esta promesa porque Jesús dijo esto, oigan, cuando venga el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Puede que no obtengan nada más, pero pueden empezar a esperar que el Espíritu Santo me guiará. Él me guiará, Él me corregirá, Él me dirigirá. O sea, si nada más como creyente tú necesitas empezar a esperar eso para tu vida, amén. Y entonces mi meta hoy no es hacerlos o llevarlos a un punto final hoy. Mi meta hoy es sembrar las semillas y dejar que Dios dé el fruto. Amén. Así que donde quiera que estén hoy, pueden oír, pueden recibir, pueden caminar. Pero aquí está el detalle. Dios tiene algo para ustedes. Amén. Entonces en Hechos capítulo 2 hablamos de esto, de ser llenos. Y dice esto. ¿Y dónde estamos? Hechos capítulo 2. Dije Hechos capítulo 8. Sí. Hechos capítulo 8. Aquí es donde me encontré. Entonces, nos saltamos un montón de cosas entre Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 8, y yo tenía un sermón hoy y Dios cambió todo eso, así que estamos cambiando, pero volveremos a esas cosas porque pasan muchas cosas en el capítulo 2 al 8 y se trata de su vida. Pero al llegar a Hechos capítulo 8, Pablo está persiguiendo a la iglesia, la gente está siendo asesinada y muerta por su fe, y la iglesia ahora está esparcida y se están expandiendo y están haciendo exactamente lo que Jesús les mostró que hicieran. Y entonces el evangelio se está esparciendo y la gente se está salvando en todas partes. No son solo los apóstoles los que lo hacen, es todo el que es creyente. Amén.
No son los apóstoles los que hacen esto. La iglesia ha estado saliendo, la iglesia ha sido enviada. Y en Hechos capítulo 8 dice esto, amigos. Versículo 14, ¿están ahí? Hechos capítulo 8, versículo 14 dice, y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Están ahí? Les enviaron a Pedro y a Juan, quienes habiendo venido, oraron por ellos para que hicieran ¿qué? Recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre cuántos, ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que al llegar a esta parte es bastante interesante porque si están leyendo su Biblia se darán cuenta de que los primeros capítulos son los apóstoles que están llenos y van y hacen todo el trabajo. Y podrían decir, bueno, yo no soy uno de ellos, así que no puedo recibir lo que ellos recibieron. Pero luego vemos aquí, donde a medida que pasó el tiempo, que el Espíritu Santo se derramó porque se ha derramado sobre todos. Ahora toda la iglesia está participando en ello. Ellos han recibido a Jesús. Miren, este regalo es para los creyentes, ¿verdad? Solo para creyentes. Y entonces la iglesia se está uniendo y están esparcidos y están haciendo el Espíritu Santo y ahora están en este lugar donde, caray, tal vez no recibieron esa lección. No recibieron esa lección. And it says que cuando oyeron que habían oído, que habían recibido la palabra, enviaron a Pedro y a Juan y dijeron, oigan, necesitamos orar por ustedes para que reciban el Espíritu Santo porque no lo han recibido como nosotros. El versículo 17 dice esto. ¿Y ellos qué hicieron? Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Esto es algo asombroso para mí porque empecé a ir a este estudio bíblico cuando estaba trabajando en la base y comenzó con 25 personas solteras. ¿Cuántos de ustedes conocen los grupos de solteros? Sí, en fin, piensen en 25 solteros y todo fue muy emocionante las primeras semanas y luego de repente solo eran 3, luego solo eran 2 y luego solo éramos él y yo. Y él dice, bueno, ¿quieres leer la Biblia? Yo dije, leámosla. Y entonces, en medio de eso, él está intentando ayudarme a entender la llenura del Espíritu Santo. Yo simplemente no lo entendía. Yo me crié como bautista. Nada de eso significa nada para mí. No teníamos nada de eso, ¿verdad? Y entonces él me está llevando a estas escrituras y me dice, medita en esto, lee esto. Yo me quedo como, hermano, es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Y un día estaba orando, ya he contado esto antes, estaba orando sobre mudarme a otra ciudad. Y entonces paso al frente para que oren por mí. Y yo simplemente nunca hacía eso porque simplemente no hacíamos eso. Y paso al frente para que oren por mí. Y digo, sí, ora por mí para que sepa qué debo hacer después. Solo necesito sabiduría sobre si me mudo, si debo mudarme o no. Y él hace esta oración y dice, sabes, no voy a orar por eso, voy a orar para que seas lleno del Espíritu Santo. Y yo me quedo como, ¿qué? Eso no fue lo que pedí. Y entonces él oró y yo regresé a mi asiento. Yo estaba como, eso fue una pérdida de tiempo. Estoy todo enojado. Estoy como, ¿por qué pasar a que oren por ti si no van a orar por lo que pediste? En fin. Pero en ese momento no sabía qué más tenía que hacer. Dije, bueno, él sigue sacando este tema, así que tal vez debería empezar a leer algunos versículos al respecto. Y entonces me encontré con este versículo y me quedé como, bueno, eso no me pasó a mí porque él oró para que yo fuera lleno y no lo recibí y ni siquiera entiendo lo que está diciendo. Y entonces sigo leyendo y encontré esto de la llenura. Efesios capítulo 5 dice esto, ¿se los di en sus notas? Dice esto, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sean llenos del Espíritu. Vaya, ese fue uno importante porque implica que tengo una opción. Implica que, ya saben, algunas de las cosas, no es como que pierdes el control de ti mismo. Yo puedo elegir ser lleno del Espíritu o puedo elegir ser lleno de vino. ¿Alguien ha tenido que tomar esa decisión antes? Podía elegir. Así que hay esto que, en otras palabras, tu voluntad está involucrada. Si no lo capto, si no lo entiendo, no voy a participar en ello. Si lo entiendo, voy a buscarlo. Y entonces empiezo a leer y tengo hambre y lo estoy buscando y empecé a ver, bueno, están estos dones del Espíritu Santo de los que estamos hablando, pero luego también está este fruto del Espíritu Santo donde yo no debería ser el mismo, ¿verdad? O sea, estoy intentando hacer esto de la iglesia, alguien, y estoy en el club, alguien, y estoy haciendo cosas de club y estoy saliendo y un día estoy lleno de historias, amigos, ¿ok? Estoy intentando llegar a donde voy y estoy invitando a todos a la iglesia, ¿verdad? Todavía estoy a medias adentro, a medias afuera. El ok poke, ¿saben a lo que me refiero? Un pie adentro, un pie afuera. Y estoy en Star Bar una noche y le pregunto a este tipo, oye amigo, ¿quieres venir a la iglesia mañana? Él se me queda viendo, me dice, ¿por qué estás blasfemando contra Dios aquí? Yo me quedo como, ni siquiera sé qué significa eso. ¿Quieres ir o no? Pero así que cuando fui a casa lo busqué, me quedé como, eso significa que estoy dando un mal testimonio de Dios. Recuerden, este poder es para ser un testigo, ¿verdad?
Así que me hizo empezar a cambiar, como, ok, creo que es mejor que retroceda, necesito averiguar qué está pasando porque estoy afectando a otras personas de manera negativa solo con mi vida. Bueno, si esta llenura está ocurriendo, necesito entender que si se supone que debo recibir esto, ¿qué se supone que debe pasar? Se supone que debo estar completo. Si quieren escribir esta palabra, escriban esto. Cuando estoy lleno, estoy completo, estoy lleno. Jesús dijo, los que tengan sed, vengan a mí y beban, ¿sí? Estaré satisfecho o saciado, lo dije bien. Se llenarán, luego empezaré a hacer cosas y a responder y a ser guiado por el Espíritu Santo. Así que cuando leí este versículo me quedé como, bueno, no sé qué es eso, no he experimentado eso, pero dice ellos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, y en el versículo 17 dice, y cuando les impusieron las manos recibieron. En el versículo 18, ¿están conmigo? Y dice, cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, deme dinero para que este poder, para que cualquiera a quien yo imponga mis manos, reciba también el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, muchacho. ¿Pensaste que el don de Dios se podía comprar con dinero? No tienes tu parte ni porción en esto. Que Dios limpie tu corazón de esta maldad. Así que para mí estaba leyendo, me quedé como, ok, yo sigo sin captarlo, no lo entiendo. Pasen a Hechos capítulo 19. Así que soy como estos tipos. Yo he oído la palabra y creí, pero simplemente no estaba ahí. En Hechos capítulo 19. Y realmente me llamó la atención porque simplemente no entendía, no estaba en este contexto. En Hechos capítulo 19, versículo 2, dice, ¿están ahí? Los espero. Hechos capítulo 19. Dice esto, y Pablo está haciendo lo suyo, y dice, aconteció que entre tanto que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando qué? Creyeron. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y él dijo, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y él dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo, ¿qué hizo? Les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Y pueden ir a leer, creo que se los di en sus notas, pueden ir a leer Hechos capítulo 10, pasó lo mismo. No pasó lo mismo, pero yo nunca pude recibir de esa manera, no tenía ningún sentido para mí, como que no era mi contexto. O sea, simplemente no lo entendía. Así que estoy leyendo, sigo leyendo, me quedo como, bueno, si estoy leyendo todas estas promesas sobre lo que Dios dice que es mío por la llenura del Espíritu Santo, yo necesito eso porque estoy viviendo en una zona de guerra espiritualmente. Hechos capítulo 10, vemos, no tienen que buscarlo ahí, pero pueden, pero Hechos capítulo 10, los discípulos Pedro está en una azotea orando, y mientras está orando, el Espíritu Santo le muestra animales impuros y animales limpios, y le muestra esta visión 3 veces. Y luego, mientras Pedro está teniendo esta visión, el Espíritu Santo le dice, oye, hay un hombre que viene a buscarte y quieren que no dudes de él, solo ve con él. Hechos capítulo 10. Veo que están buscando, así que simplemente iremos allí. Hechos capítulo 10, puesto en la pantalla. Oh, ella es genial, muy bien, bien. Hechos capítulo 10, versículo 19. 44, está bien. Pedro empieza a predicarles el evangelio. El versículo 44 dice, y mientras Pedro aún hablaba estas palabras, hablándoles de lo que hizo Jesús, dice, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían la palabra. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 2? Cayó sobre ellos que oían la palabra, y los de la circuncisión que habían creído se quedaron atónitos de que muchos vinieran a Pedro, porque el don del Espíritu Santo se había derramado también sobre los gentiles. ¿Se acuerdan? Dios dijo, esto es para todos, no solo para personas especiales, no solo para los ancianos, es para los jóvenes, es para los niños, es para las mujeres, todos reciben esto. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el Señor, y se quedó algunos días y tuvo que regresar, y tuvieron que dar explicaciones por esto, como caray, esto es simplemente raro, esto es extraño. Y él dice, no, todos reciben esto. Así que llego a este lugar y estoy en este lugar intentando descifrar esto. Alguien sigue intentando descifrar esto, no tienen que responder si no quieren. Intentando descifrar esto, y entonces me quedo como, ok, Dios, yo realmente quiero esto. Yo estoy deseando esto, y yo lo intentaba. ¿Alguien ha intentado alguna vez? Lo estoy intentando, me quedo como, ok, creo que ya sé.
Entonces la Biblia dice, espera en el Señor, Él renovará tus fuerzas. Y estoy leyendo estos versículos, me quedo como, Dios, lléname, y simplemente no lo captaba. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Y entonces simplemente siguió así por meses y meses y meses. Así que estoy leyendo libros y me entero de que algunas personas dicen, se supone que debes sentir algo. Yo me quedo como, bueno, yo no siento nada. Bueno, se supone que te debe pasar algo. Tu boca podía sentirse tensa. Tenías todas estas cosas. Era simplemente todo. Tal vez era bueno para ayudar, pero a mí no me ayudó. Y entonces lo estoy intentando. Y luego un día iba a trabajar en Oklahoma para un show y para una clase. Y entonces estoy yendo a esta iglesia. Me quedo como, bueno, ¿saben qué? Creo que esta iglesia cree en esto. Así que voy a esta iglesia y estoy en camino al aeropuerto y llego al servicio y era la escuela dominical, tenían una escuela dominical y todos entramos a este salón y dicen, oigan, todos oremos en el Espíritu por un minuto antes de empezar. Yo me quedé como, ¿qué significa eso? Así que estoy mirando a mi alrededor y todos se levantan y empiezan a orar en el Espíritu por un minuto. Yo me quedé como, eso es lo que quiero, como no me voy hoy hasta que lo reciba. Y entonces estaba muy emocionado porque todos estos versículos que había estado leyendo me quedé como, tengo que tenerlo. Y entonces entro al servicio y la adoración está fluyendo y luego fue como si empezara a recibir, empecé a hablar, fue increíble, yo estaba como, caray, parecía que el aire acondicionado me soplaba, así que tenía viento, me quedé como, tengo un poco de eso. Y entonces estoy orando y estoy como, fue increíble, estuvo increíble. Y entonces estaba emocionado y me fui de la iglesia y llegué al aeropuerto, pero para cuando llegué al aeropuerto me quedé como, eso me lo inventé. Estaba imitando a alguien. Ya saben, eso no pudo haber sido, tiene que ser más que eso, porque veo a otras personas haciendo todas estas otras cosas, tiene que haber algo más que eso. Y mientras caminaba en aquellos tiempos, en los 90, ya saben, si caminabas en el aeropuerto de Dallas, del aeropuerto a la siguiente terminal eran como 3 millas. Así que era una caminata de 3 millas, caminas todo el trayecto por ese lugar, así que estás caminando, y yo estoy caminando, y mientras estoy caminando, escuché a este tipo en un teléfono público, está hablando en algún idioma, no sé cuál era, y luego estaba caminando, y yo pasé al lado de otra persona, estaban hablando en algún idioma, y estoy hablando con Dios, me quedo como, Dios, ¿qué fue eso? Yo no sé si eso fue. Y él dice, esas personas estaban hablando en un idioma. Yo dije, sí, supongo que sí. Y sigo caminando y como a la tercera milla escuché a otro tipo, estaba hablando en tipo alemán o algo así. Dijo, ¿eso era un idioma? Yo dije, bueno, sí. Él dice, entonces, ¿dónde está tú? Yo dije, bueno, supongo que sí lo recibí. Y dije, bueno, si eso es todo, entonces simplemente me voy a apoyar en ello y voy a aprender. ¿Por qué? Porque esto es con lo que Dios nos equipa. Él nos da esto para que podamos caminar en ello. Podemos mirar 1 Corintios capítulo 14, porque cuando le dije a Sharon, le dije, oye Sharon, yo no puedo, yo no estaría aquí sin esto. Hay una razón por la que dije esto, no fue porque estuve en un servicio de la iglesia todo el día. ¿Alguien ha estado en la iglesia todo el día? Correcto. No, bueno, no sé cómo hacen eso, pero no estuve en la iglesia todo el día, fue algo entre Dios y yo. Y entonces tuve que aprender en los momentos oscuros y en los momentos fuertes y en los grandes momentos. Dios tiene dirección para nosotros. Cuando estás deprimido y desanimado y no sabes qué orar, Dios tiene palabras para ti. Él quiere fortalecerte y entonces leamos esto. En sus notas, yo no tengo mis notas conmigo, pero en sus notas deberían tener algunas cosas aquí para darle cierta dirección. Amigos, simplemente vamos a escribir a un lado qué ven, qué reconocen, qué reciben al comenzar a hablar y orar en el Espíritu. 1 Corintios capítulo 14 es justo después del capítulo 13, el capítulo del amor, y un día llegaremos a eso, porque todo funciona en conjunto en esto. Ok, gracias. 1 Corintios 14. Seguro han escuchado esos argumentos que dicen, ese pasaje hay que quitarlo de la Biblia. No, ahí está. El capítulo 14 dice esto. ¿Están listos? Leamos juntos. 1, 2, 3, din. Sigan el amor y deseen los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién. Paren ahí. Cuando estoy orando en el Espíritu, cuando digo, Dios, lléname de nuevo, Dios, no sé qué, yo oro por cada cosa que sé que debo orar. Oro por cada situación. ¿Alguien ha hecho eso? Voy a orar por cada, tengo que ir a la guerra. Oro por todo lo que sé que debo orar y eso dura unos 3 minutos. Eso no es suficiente. Dios parece que hay más por lo que debo orar. Dice, pero cuando oras en el Espíritu, no estás hablando a los hombres, sino que estoy hablando a Dios. Escribe eso al lado del versículo 2. Estoy hablando a Dios. Cuando oro en el Espíritu, le hablo a Dios. No me hablo a mí mismo, no intento complacer a nadie a mi alrededor. Porque nadie le entiende. Sin embargo, en el Espíritu habla misterios. Mientras oro en el Espíritu, hablo misterios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. No quiero rechazar eso. Como que hay cosas que vienen, yo sé que vienen, las siento, están viniendo y viniendo. ¿Saben qué necesito hacer?
Yo solo sé hasta cierto punto, pero Dios, tú lo sabes todo. Así que Dios, voy a confiar en ti, voy a orar todo lo que pueda, voy a empezar a orar en el Espíritu y voy a confiar en que me darás las palabras para hablar. Te hablo a ti, no a nadie más. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, ¿recuerdan ese don? Veamos, listo, versículo 3, 1, 2, 3, Dean. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto es solo un detalle, pueden escribirlo al lado. Recuerden en Hechos capítulo 2, él dice, oigan, todos reciben esto. Eres edificado, hablas lo que Dios te esté dando. Cuando estás entregando el correo, oye amigo, siento que Dios quiere que te diga, no planeaste eso, no preparaste eso. No es algo que tú anotaste y dijiste, oh, voy a ir a decirle esto a Patty cuando la vea. No, Dios simplemente te movió y diste lo que, solo eres el cartero, ¿verdad? Entonces, cuando haces eso, cuando eres obediente a eso y a veces te asustas, empiezas tu corazón, tu presión arterial sube, empiezas a sudar un poco. Siento que necesito decir esto, siento que necesito esto, no voy a decir eso, siento que necesito decir. ¿Alguien ha estado ahí? ¿Verdad? Y entonces cuando das eso, ¿qué hace? Les trae ánimo. No es para ti, es para ellos. Les trae ánimo. Los edifica y les trae consuelo. ¿Sí? Y a veces la gente se enoja conmigo porque, Pastor Billy, ¿quién le contó lo que me está pasando en la vida? Yo digo, ni siquiera sé de qué me estás hablando. Bueno, usted dijo, yo no sé nada de tu vida a propósito, porque no intento ser como, ese es Dios hablándote. Es Él señalando cosas que están pasando en tu vida. Bueno, ya sabe que no voy a volver porque usted dijo esto. Yo digo, no tengo idea de lo que pasa en tu vida. Eso no es cosa mía, es cosa de Él. Es Él hablándote. Es Él diciendo, te veo y estoy tratando de edificarte. Te veo, estoy tratando de alertarte, estoy vigilando. Estoy enviando a alguien a tu camino para decirte que estoy tratando de llamar tu atención. ¿Te detendrás un segundo? Así que cuando eres obediente para dar esa pequeña cosa que Dios te dio, ¿saben qué? La gente se anima, se fortalece, puede que actúen como si no te hubieran oído. No quiero escuchar eso. Pero eso es algo que Dios te dio para dárselo a ellos. Amén. Versículo 3, ¿están ahí? Versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Hay una palabra que dice que se construye a sí mismo como un edificio. Cuando oras en el Espíritu es como esos legos, empiezas a construir uno encima del otro. A veces esa es la única manera en que vas a salir de eso, ¿verdad? Estás en ese lugar y dices, Dios, no sé qué hacer, no sé a dónde se supone que debo ir, no sé qué tienes para mí, deberíamos renunciar por completo e ir a hacer otra cosa. Oh, no, Dios, siento que tienes algo más, así que empiezas a orar y Él empieza a edificarte. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué dice? Edifica a la iglesia. Y si estás leyendo esto, reconoces que Pablo te está dando dos cosas diferentes que están sucediendo. ¿Ves donde habla de cómo edifica a la iglesia? Luego edifica a las personas, pero dice, oigan, si estoy en la iglesia y nadie entiende esto que estoy dando, me voy a callar, porque no intento confundir a nadie. No estamos, si tienes algo que decir y sientes que es el Espíritu Santo y es en otro idioma y no hay nadie allí para interpretar, solo cállate, guárdatelo para ti. Preferiría hablar una o dos palabras en mi idioma conocido donde todos puedan ser edificados. Así que está mostrando esta aplicación privada y esta pública. ¿Me siguen? Hechos capítulo 4, quiero decir Hechos capítulo 4. El versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 5, quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más aún que profetizaran. ¿Qué dijo? Ese no es el predicador que no les agrada diciendo eso. Él dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. ¿En qué versículo estamos? Versículo 5, bajemos al 13. Versículo 13. ¿Podemos leer el 11? Rápido. No conozco el significado del idioma, y está hablando de diferentes idiomas. Seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué dice? La edificación de la iglesia. No para la edificación de ustedes mismos, no para su plataforma, sino para la edificación de la iglesia.
El versículo 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder ¿qué? Interpretar. Dios, ¿qué significa eso? Recuerdo que estaba orando, estaba al lado de mi cama, vivía en Kansas City, y yo estaba como, bien Dios, siento que está ocurriendo un cambio, hay cosas que están pasando que no tenía palabras para eso en ese entonces. Y me tomaba unos minutos, y si tienes yo tenía una regla para mí mismo. Si oraba todo lo que sabía orar en 5 minutos, le daba a Dios 5 minutos. La Biblia dice, espera en el Señor, ¿verdad? Así que voy a orar todo lo que necesito orar. Dios, voy a orar 5 minutos y lo que sea que esté orando, pero Dios, voy a esperar en ti durante 5 minutos. Y lo que sea que necesite decir u orar, voy a escuchar. Así que era esa misma práctica y oraba lo mejor que podía en el Espíritu y decía, bien Dios, ayúdame a interpretar qué se siente, qué es eso, qué es aquello. Y a veces no tienes nada hasta unas 3 o 4 horas después, ¿verdad? No es en tu horario, no puedes controlar nada de esto. Esto no es obra tuya, esto es lo que Dios hace. Amén. Y simplemente habría una sensación, bien, esto es lo que debes hacer. Sería una sensación de, oye, esto viene, ve allí. Habría una sensación. Miren, estamos hablando de no estamos hablando de ser religiosos, estamos hablando de vivir por la guía y la dirección del Espíritu Santo. Porque algunos de ustedes algunos Dios ya les ha dicho, oye, esto está a punto de cambiar en tu vida. Oye, tienes un cambio en camino y necesitas escucharme. Oye, tienes amigos que realmente no son tus amigos. ¿Viste eso? ¿Escuchaste eso? ¿Reconociste eso? Él está tratando de decirte cosas, pero si no nos tomamos el tiempo para detenernos y escuchar, nos perdemos la advertencia. Nos perdemos los desafíos, nos perdemos los momentos en que Él intenta evitar que como no los llames porque te van a sabotear. Quiero decir, podemos ir de historia en historia. No los llames porque te van a sabotear. Están tratando de sacarte de tu posición para poder ponerse ellos en posición. No los llames. Pero yo estaba a punto de llamarlos. Se trata de vivir la vida. ¿Me están siguiendo? ¿Dónde estábamos? Porque si yo oro en lengua extraña, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda ¿qué? No sé qué acabo de hacer. Como que no sé qué fue. Lo hice porque la Biblia lo dice. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa lugar de mero oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Versículo 16, bien das gracias. Escriban eso, doy bien las gracias. Vaya, a veces sientes que hay más que necesito decir, hay más por lo que necesito dar gracias, pero por el espíritu puedo hacerlo. Miren, esto de la renovación no creo haberlo compartido, pero esta renovación que Dios da es un alivio de la angustia. Es como dice el versículo, me edifico a mí mismo. Es algo así como esta taza. Está esto que a medida que avanzo en la vida me doy cuenta de que puedo estar tan abatido que simplemente no eres quien deberías ser. Pero a medida que empiezo vamos a pasar de la taza a la bolsa, pero a medida que empiezo a elegir decir, bien Dios, no sé qué voy a orar, no sé qué voy a decir, pero voy a hacer lo que sé hacer. Es como si bajara al agua y consiguiera esto, empiezo a tener un poco de agua en mí aquí. Y luego eventualmente llego al punto en que ocurre esta plenitud. Veamos qué tan mal se ve esto. Y me desbordo de nuevo. And then I build myself up and I just kind of keep staying in this. Sí, se ve desagradable, ¿no? Pero sigo llenándome y sigo reviviendo porque está ocurriendo una renovación. Hay sabiduría que fluye, hay fuerza que estoy recibiendo. Y esta renovación dice, me encanta este versículo, dice, revive y renueva. Pero es un estado de alegría y aliento después de un periodo de haber estado preocupado o molesto. Renovación y aliento, una recuperación de la felicidad. ¿Por qué? Porque me he apoyado en lo que Él ha provisto para mí. Hay un versículo aquí, lo ven allí en Judas 1. En sus notas, mírenlo. Judas 1, solo hay un capítulo, pero Judas 1, Judas. Miren todos, ¿qué? ¿Quién? Judas 1:20. He aprendido esto fue un proceso en reprenderlo. Es un proceso entenderlo. Judas capítulo 1, versículo 20 dice, pero ustedes, amados, ¿qué dice? Cuidadosamente, edificándose sobre su santísima fe. ¿Cómo? Orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo? Manteniéndose justo en el centro del amor de Dios. Vaya, podría contarles de veces en que me salí del centro, ¿verdad? Podría contarles de veces en que empecé a desviarme. Les puedo decir, ha habido momentos en los que simplemente te quedas atrapado en ti mismo, pero es como Dios, no sé qué hacer. Pero tú dijiste, Orikiwi Heid en el Espíritu. Y entonces me mantendré en la fe, me mantendré en el amor de Dios, manteniendo sus brazos abiertos y extendidos.
listos para la misericordia de nuestro Señor Jesús. Esta es la vida eterna, la vida real. El mismo versículo. Tal vez su versión Reina Valera dice esto. Pero ustedes, amados, edificándose sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia. Miren, hay una expectativa de que cuando hago esto, no lo hago solo por ser religioso. No lo hago solo para decir que lo hago. No lo digo, no lo hago solo por hacerlo. Lo hago porque busco misericordia, busco fuerza, busco el aliento, busco la promesa que Él de cuando hago esto. No lo hago solo por ser religioso, no lo hago solo para decir que lo hago, no lo digo, no lo hago solo por hacerlo, lo hago porque busco misericordia, busco fuerza, busco el aliento, busco la promesa que Él dijo que me daría para poder tener esto. Como Él dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Viene a quedarme estancado en lo que puedo producir, tengo que seguirlo a Él. Habrá momentos en los que puedes quedarte estancado en el ciclo de la ira. Puedes quedarte estancado en un ciclo de derrota, o estancado en el ciclo de la víctima, o estancado en el ciclo de que nunca lo lograré. Nombra tu ciclo, sea cual sea. Puedo elegir dejar que eso sea o decir, Dios, tienes más para mí de lo que jamás podría imaginar. Así que Dios, voy a orar todo lo que sé en mi propio idioma y voy a confiar en que me darás lo que tengas para que puedas saber lo que tienes para mí. Y si aún no estás ahí, Dios, oye, de verdad, Dios, no lo entiendo. Él habló de eso y me dio sueño. Quería irme, pero tal vez tenga razón. Ayúdame a entender esto para que pueda caminar en tu fuerza. Dios, necesito todo lo que tienes para mí. Creo que puse esto en sus notas. Al pensar en esto es, si eres creyente, esto es para ti. Este don es para los creyentes, no para los no creyentes. Tienes que hablar, yo recuerdo, fue mucho después de que aprendí esto, alguien dijo, nosotros dijimos, oremos en el Espíritu por un momento, y empezaron a sacar la lengua y a torcerla y a hacer ruido. Yo estaba como, ¿qué está pasando aquí? Como, eso no hagan eso. Pero eso fue lo que aprendieron, ¿verdad? Y yo no, ellos decían, bueno, ¿qué se supone que debo decir? Oye, eso es entre tú y Dios. Como esto no es algo creado por el hombre, esto es algo que Dios quiere hacer en ti. You have to speak. You have to yield. Just as I choose to be filled with wine, or I could be filled with him. Yo elijo. Tienes que ceder y tienes que pedir. Lucas dice esto, yo no sé si les di el versículo, pero Lucas dice esto, pidan, busquen, llamen, y sigue bajando en Lucas y dice, ¿cuánto más? Así que para aquellos de ustedes, si piden una piedra, les dará, si piden pan, les dará una piedra, si piden un huevo, les dará. Él está contrastando a un buen padre y a un mal padre. ¿Cuánto más dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Dios, lléname otra vez. Dios, fortaléceme. Dios, reavívame. Dios, no sé qué sigue. Dios, estoy muerto y secándome en la vid. Pero Dios, ayúdame ahora mismo. Renuévame, reavívame, fortaléceme. Y esta es tu voluntad, Dios. Voy a dar el paso y a confiar en ti. ¿Dónde estás en esto? Podrías estar donde yo estaba. Podrías estar como, eso es lo que significa. Como, ya terminó. Gracias. Donde quiera que estés hoy, creo que Dios tiene algo para ti si estás listo para recibirlo. Que Él quiere fortalecernos, Él quiere animarnos, quiere llevarnos al lugar al que no podemos ir por nuestra cuenta, o donde estamos intentando y esforzándonos, pero Dios, solo quiero escuchar lo que tienes para mí. Dios, solo quiero esperar en ti. Entonces, ¿cuál es tu siguiente paso? Quizás necesites ir y leer estos versículos otra vez, no lo entiendo. Envíame un mensaje de texto más tarde. Oye, ¿qué significa esto? Vamos, puede que no lo entiendas. Tu siguiente paso puede ser dar el paso hacia ello. He oído hablar de esto unas 20 veces, lo voy a hacer ahora, voy a dar el paso. Puede que seas de los que dicen, ¿sabes qué? Voy a dejar esto de lado porque no estoy listo. Eso no me importa, solo tengo que ser obediente a lo que tengo que hacer. Amén. Así que pongámonos de pie. En nuestro último grupo tenemos 3 personas, yo soy una de ellas, 4 personas, 3 personas con las que caminamos. Dijimos, bien, ¿cómo vamos a ayudar a la gente a recibir esto? Porque Dios tiene esto para ustedes. Y entonces esas 4 personas, vamos a tener 3 personas, vamos a hacer que bajen. Y si tú dices, oye, estoy listo para esto, voy a dar el paso, ellos hablarán contigo y te ayudarán a pasar por esto. Para los demás que simplemente vamos a despedir, estarán listos para irse hoy. Pero quiero animarlos a que al leer esta semana vuelvan a leer estos versículos y digan, Dios, abre mis ojos para que pueda ver. Dame oídos para que pueda oír, porque quiero todo lo que tienes para mí. Amén. Dios Padre, te damos gracias por el día de hoy. Dios, te doy gracias, Señor Dios, porque, Señor, mientras hablaba, Señor, tú estabas hablando a tu pueblo.
Mientras hablaba, Señor, tú traías iluminación, sabiduría y dirección. Padre, te doy gracias, Señor, porque, Señor, tú estás conectando puntos de la única manera que tú puedes. Padre, oro por cada uno hoy para que, Señor, al irnos, Señor, lleguen a conocerte a ti y al poder que fluye de tu trono, que reside en su corazón, porque son tus seguidores. Oro para que lleguen a conocer las cosas a las que los has llamado. Oro para que lleguen a conocer la esperanza, la presencia y el poder que les has dado para sus vidas, para sus situaciones, para sus problemas, para sus relaciones, para sus matrimonios. Padre, tú quieres hablarles y guiarlos por tu espíritu hoy. Quieres darles dirección. Así que, Padre, oro para que al menos haya un hambre por todo lo que tienes para ellos hoy. Oro por aquellos que vendrán a recibir. Oro, Señor Dios, para que simplemente estén tranquilos, que lleguen a reconocer tu obra en su interior. Señor, y te damos gracias por todas estas cosas. Al despedirnos hoy, te honramos y te alabamos en el nombre de Jesús. ¿Dónde están los tres? ¿Dónde están? Para los que estén listos para recibir, bajen. Para los que no, tenemos música de despedida para ustedes.